Dentro del marco histórico en el que Saint Seiya se fue desarrollando, siempre existieron las divisiones. No solamente a nivel conceptual, sino también en la misma audiencia. Podés tranquilamente dividir a la nación en sí bajo las personas que son y no son fanáticos de Saint Seiya, como también podés dividir a los propios fanáticos entre quienes son del manga y del anime, del canon y el no canon, los fans de los bronceados, los fans de los dorados, los fans de Seiya contra los fans de Iki, los fans de Saga contra los fans de Shaka, los de los Canvas contra los de Next Dimension, y no sé, los fans de qué álbum de figuritas es mejor. Pero dentro de todas esas divisiones, creo yo que siempre existió una principal, una que determinó desde el inicio que Saint Seiya sería una historia ambivalente con polos opuestos. El anime principal se puede dividir en lo que son tres grandes sagas que dieron forma a la historia: la saga del santuario para el inicio, la saga de Poseidón para el final, y la que está en el medio, que nos trae a juntarnos hoy: la saga de Asgard. La saga Asgard, o simplemente Asgard para los amigos, es esa primera parte que posee una recepción totalmente mixta y polémica y que ha despertado más discusiones que acuerdos. Buenas tardes a todos, soy Naya de Dragón, y en pos de poder hacer la celebración de los 10 años de este canal, 10 años desde el 2012, hoy estamos cumpliendo 10 años, bueno, en realidad estábamos cumpliendo 10 años hace un par de días, pero hoy empezamos a festejar los 10 años del canal. Les traigo el que posiblemente pueda ser uno de los tópicos más esperados de este canal. A modo de aniversario, vamos a hacer el primer análisis profundo de lo que es el anime de Saint Seiya clásico en este canal. Les propongo acompañarme en este viaje para poder darle a la saga de Asgard un análisis profundo en lo que pueden ser sus puntos más fuertes, sus puntos más débiles, para poder así descubrir qué es lo que esta saga nos quiso contar y si en el proceso triunfó o fracasó. Vamos a dividir este análisis en tres grandes segmentos que a su vez van a estar divididos en subpartes. La idea es poder analizar en principio lo que es lo bueno que tuvo esta saga, en segunda instancia lo malo que tuvo esta saga y en última instancia lo mejor que esta saga nos ha brindado. Así que sin más preámbulos, comencemos. Esto es, vamos a hablar de Saint Seiya, la saga de Asgard. Estamos a finales de 1987. Salen clásicos del cine como Full Metal Jacket o Robocop. Italia concluye su juicio contra la mafia siciliana y en Argentina se roban las manos de Perón. Pero en Japón estamos en el pleno asalto de los santos de bronce a las 12 casas en el manga, y el anime de Saint Seiya de Toei Animation le pisa los talones. Es necesario hacer algo para que la adaptación se alargue y el manga pueda desarrollarse con tranquilidad. Es necesario realizar una historia alternativa que dé un vuelco
que permite un espacio para que luego la saga de Poseidón, que presuntamente en ese entonces ya se estaba planeando en la mente de Masami Kurumada, pudiera ser adaptada de forma óptima sin recurrir a rellenos innecesarios. El equipo del anime de ese entonces, el cual estaba liderado por Takao Koyama, guionista encargado de la gran mayoría del contenido del anime junto a Kozo Morishita hasta ese momento, se juntaron en una posada para desarrollar las ideas. En una primera instancia decidieron que, en el afán de no hacer más repetitiva la historia, debían incluir elementos de una mitología diferente a la griega, porque con esto podrían tener una mayor libertad creativa. Además, al desconocer cuáles eran los planes que Kurumada tenía para el futuro del manga, no podían permitirse pisar ideas que luego volvieran irreconciliable la serie de anime para con la historia original. Por esta razón decidieron optar por la mitología nórdica, ya que esta poseía varios elementos fantásticos que al equipo de producción le parecían no solo atractivos, sino también respetuosos a lo que era la coherencia interna de la serie. En el medio de todo el proceso creativo que llevaron al nacimiento de las distintas producciones de Asgard, Kurumada realizó una breve participación aportando diseños e ideas que luego él mismo usaría en una historia original de su autoría, el llamado Cygnus Gaiden. Natasha en el País de los Hielos es un relato corto de no más de 30 páginas en la que Hyuga se aventura en las tierras heladas de Bluegrad, un país en el culo del mundo que tiene la desdicha de estar en una tormenta de hielo permanente. Nuestro protagonista es convocado por los Blue Warriors, quienes son un ejército de guerreros que, liderados por Alexer, van a derrotar al gobernante de ese lugar, Piotr, padre de Alexer, para poder invadir las tierras en donde brilla el sol. Hyuga intenta combatir pero es derrotado y capturado, permitiéndole conocer a Natasha, la joven hermana de Alexer e hija del gobernante de Bluegrad, quien le pide por favor que detenga a su hermano ya que sabe que el poder lo ha corrompido. Eventualmente Hyuga descubre que Alexer ha asesinado a su padre y tiene un combate contra él donde termina victorioso, para luego enterarse que Natasha, por la tristeza de la situación, decidió suicidarse en la tormenta de nieve. Luego de salvarla, se marcha encargándole a Alexer la protección de su hermana, su tierra y recordando que su madre también se llamaba Natasha. Si bien la composición general de la serie comenzó varios meses antes de que se publicara esta historia, algunas subtramas de algunos episodios parecen estar basados en esta, ya que dichos episodios salieron meses después del Gaiden. De hecho, este Gaiden salió el 22 de febrero del 88, mientras que el episodio de Hagen salió recién en junio del 88, por lo que esta idea de usar a Hyuga como el hilo conductor de la trama no solamente puede verse casi totalmente calcada en lo que es la subtrama de Freya y Hagen, sino que también es la base para el argumento de la conocida como la película de Asgard, Kamigami no Atsukita Takai, o simplemente La ardiente batalla de los dioses. Este largometraje realizó su producción en paralelo a lo que fue el desarrollo de Asgard como saga, y hasta hace no mucho se creía que sus conceptos e historias habían sido utilizadas como influencia para el desarrollo de esta última. Pero es el mismísimo Takao Koyama quien contó la historia de cómo fue el proceso de producción, tanto de la saga como de la película en Twitter, hace apenas algunos meses, y reveló que de hecho, la trama de la película está inspirada de la saga y no al revés. Este dato de hecho es muy revelador, cuando uno tiene en cuenta cosas como que el diseño original de Midgard iba a ser quien luego se convertiría en Hagen, que por pedido exclusivo de Michi Himeno se terminó reutilizando, o que, por ejemplo, el mismo Kurumada participe brevemente del desarrollo del largometraje, colaborando con los diseños de los personajes principales, quienes serían Dolvar, Frey, Freya y Loki. Esto terminaría creando esta rueda perpetua de ideas que retroalimentarían las distintas producciones, permitiendo que éstas se desarrollaran entre sí. Al descubrir todos estos puntos uno termina encontrando una mirada diferente a la hora de volver a ver estas historias, porque puede sentir una experiencia mucho más rica. Además, la película de Asgard es una de las que mejor arte visual tiene. Así que ¿por qué carajo no te pondrías a verla de nuevo, no? Si lo haces y te suscribís al canal en este momento, te prometo hacer una reseña de esta película también. El arte de esta saga es sin duda uno de los mejores apartados, pero puntualmente ¿a qué me refiero con el arte? Vamos a hacerlo por partes. El anime de Saint Seiya tiene una identidad e idiosincrasia visual bastante hija de su época, que no solamente marcó tendencia, sino que hoy en día lo tenemos mucho más asociado a su estética que el propio manga original. Tal es así que cuando pensamos en cosas como las armaduras doradas, tenemos mucho más presentes las estilizadas y tricolores armaduras del anime que las robustas y monocromáticas armaduras del manga. Eso fue gracias al trabajo del magnífico Shingo Araki y su impresionante capacidad para adaptar personajes. Pero lo cierto es que si bien a la hora de trabajar con personajes ya existentes se podían ver diseños maravillosos, a la hora de realizar creaciones originales para el anime, digamos que no estaban muy bien en sus cabales. Si bien Crystal es un personaje con un diseño llamativo, lejos está de parecer una armadura legítima que respeta la coherencia interna de la serie, como así también podría pasar con Dócrates o personajes un tanto más nefastos como los fantasmas caribeños o... bueno, ya me entienden.
El tema es que en Asgard se ve que hubo un compromiso artístico muchísimo mayor, y ya teniendo encima la experiencia de trabajar en las 12 casas, se pudo apreciar una mejora abismal en lo que fue el entender bien qué hacen buenos los diseños de los personajes. ¿Cómo trabaja el diseño de las armaduras? ¿Cómo se acoplan al cuerpo? ¿Qué tan llamativos tienen que ser los personajes? Los pelos, los colores, parecía que todas estas preguntas tuvieron respuestas perfectas. ¿Por qué el diseño de los dioses guerreros de Asgard son una jodida locura? No solamente poseen diseños de armaduras excelentes, con una ejecución perfecta, tanto lo que son sus formas object y su colocación, sino que también hay una contundente armonía visual en los colores, las formas, el lenguaje corporal, las texturas, los peinados y, por supuesto, las personalidades. Detalles simples como que los cascos de los personajes tuvieran movimiento, o el, detalle de que todos los personajes tuvieran los brazos cubiertos a diferencia de los santos, marcando una narrativa visual acorde, ya que estos personajes vienen de lugares donde hace frío y obvio que se van a abrigar los brazos. Le dan una apreciación estética recontra memorable, porque al final del día todos recordamos perfecto a los dioses guerreros. Acá es un poco más complejo el tema, porque Asgard como escenario no ofrece realmente mucha variedad, porque estamos hablando de una tierra nevada, pero creo que eso vuelve mucho más destacable el esfuerzo del equipo de producción por hacer que las locaciones de cada combate lograsen tener una distinción fuerte entre sí. Los escenarios son lo suficientemente variados como para que vos puedas recordar con apenas recortes qué personaje peleó en ese stage y en qué parte del recorrido estamos ubicados. A medida que la batalla va avanzando, se van dejando de lado los escenarios nevados monótonos y pasamos a pelear en bosques, en halls de palacios o incluso en el mismísimo altar de Odín. Los escenarios consiguen transmitir una versatilidad interesante, cosa que en mi opinión no era tan notoria en, por ejemplo, las 12 casas. Además, en el primer episodio de la saga se nos da todo un setting sobre cómo funciona Asgard de forma geográfica, un país sumido en una tempestad de hielo permanente en la que su gente se encuentra en un estado de sacrificio continuo, porque básicamente si Asgard no se caga congelando, el resto del mundo se inunda. Hay todo un establishment en cómo funciona también la política asgardiana y cómo es una nación con un trasfondo bastante trágico, que al final del día permite darle bastante sentido al hecho de que haya una revolución de parte de Hilda y que los dioses guerreros la acompañen cuales fieles feligreses. Todo este contexto geográfico y político suma mucho a la caracterización de los personajes en cuestión, pero eso lo vamos a ver más al final. Uy, man, ¿qué te puedo decir? Si hay un punto en el que la humanidad parece estar de acuerdo, es en que la música de Saint Seiya es una maravilla. Pero la saga de Asgard, vieja, la saga de Asgard tiene cada track, tema, pista, como quieras llamarle, que te estremece. Es increíble cómo el tono trágico y heroico de los personajes se transmite a flor de piel, e incluso se dan el tupé de introducir sutiles leitmotiv para cada personaje que se incorporan de forma genial a los distintos combates. La música acompaña de una manera magistral y le da muchísimo el tinte trágico que la saga quiere tener. Además de que el opening y ending de esta saga son un himno nacional a la supremacía artística, porque Soldier Dream y Blue Dream son esos temas que no te salteas nunca. Y quiero que le demos un poco de espacio al que es uno de mis tracks favoritos de todo el anime clásico. El tema de recapitulación del episodio anterior es una fucking locura. Y me viene perfecto, porque al ser un tema así medio sombrío, medio oscuro, es una excelente transición, porque ahora vamos a pasar de hablar de lo bueno a lo malo. Puede que esta parte sea un poco difícil para ver si sos fanático de esta saga, pero te propongo que te quedes, porque todavía nos toca hablar de lo mejor. Pero eso irá al final. Prosigamos con... Cuando uno habla de dirección, se refiere exactamente a cómo la historia y todos los elementos audiovisuales son presentados en la pantalla para transmitir al espectador la obra. La saga Asgard tiene una apertura un tanto curiosa, ya que el primer episodio del arco no solamente está dirigido e ilustrado por el dúo de Araki Himeno, sino que encima es un episodio que introduce de forma espléndida lo que son los dioses guerreros, Asgard como escenario y a Hilda como némesis de Atena. Nos establecen también un misterio en la forma de la entidad sin nombre que posee a Hilda, y nos ponen en la jeta un primer enfrentamiento contra los dioses guerreros en la forma de Cid de Mizar, que es sublime. Primero se nos comunica que este nuevo rival es tan fuerte que puede acabar con un santo dorado sin ningún problema. Luego, dicho rival hace pedazos a los santos de bronce de la B, y cuando está por atacar a Atena, le toca enfrentarse a Seiya y a Shun. El combate es brillante porque no solamente podemos ver el nuevo poder de los protagonistas, sino que también Cid muestra un despliegue de ingenio muy interesante al pelear contra Shun, ya que se vale de varias estrategias para poder atacar de forma alternativa. Nos comunican que los dioses guerreros no solo son poderosos, sino que son excelentes estrategas en el campo de batalla. El segundo episodio nos muestra a los personajes llegando a Asgard y un enfrentamiento entre Atena e Hilda midiendo sus fuerzas de combate. Los dioses guerreros muestran un nivel
nivel de poder contra los Santos de Bronce y todo un choque que se acompaña de una forma maravillosa en el apartado visual, sobre todo en esta secuencia en la que los caballeros pueden sentir el terrorífico cosmos corrupto de Hilda. E incluso se dan en Tupé de Dornos este delicioso intercambio donde Thor intenta atacar a Athena y este lo manda a tomar la leche porque es un dios guerrero pete chupaverga y Athena es la diosa de su vieja. El tema es que pasado este primer capítulo maravilloso y este segundo capítulo bueno, la saga tiene un decaimiento terrible. Lo inmediatamente posterior es el combate contra Thor. Una micropelea de 2 episodios que, honestamente, son totalmente olvidables. Y la cosa empeora con la pelea contra Fenrir y no mejora contra Hagen. ¿Pero por qué ocurre esto? Las peleas en cuestión son aburridas. Hay un ritmo excesivamente pausado en cómo se van dando los intercambios de ataques y hay muchas fases en donde el caballero de bronce de turno la come demasiado sin mucha explicación. Onda, es como que en el afán de ver a los dioses guerreros como enemigos superiores, los santos de bronce pelean de las peores maneras posibles y viven comiendo ataques, piñas, trompadas, para al final agarrar y decir, no, pará, me acordé que soy más grosso que vos, y ganar de una forma absolutamente anticlimática. El ritmo de los episodios es estúpidamente lento, se siente una interrupción permanente que colapsa por completo el dinamismo de las situaciones, pero creo que lo que más hace daño a la fluidez de los episodios son los flashbacks. Pero eso lo vamos a ver un poco después. Luego tenemos... Porque otro problema bastante más profundo en la saga, que lamentablemente no mejora incluso hasta los últimos episodios, es que los planos son poco interesantes. Este es un aspecto más técnico que narrativo, pero justamente la forma en la que uno presenta el producto es la mejor manera en la que el espectador lo consume. Si lo que vos pones en la mesa no se ve interesante, por muy buena que sea la historia que estás contando, va a ser difícil que eso se quede realmente grabado en el espectador. Dicho esto, la composición visual de los planos es muy poco interesante, y si bien antes habíamos hablado de la diversidad de escenarios y todo eso, en general hay una propuesta pobre para presentar a los personajes, a los ataques y las características. No hay paneos que sean realmente buenos, hay mucho acercamiento muy brusco en primer plano, y eso hay que sumarle que la dupla de Araki y Jimeno no volvió a trabajar en ningún episodio de la saga, por lo que muchos episodios tienen un arte gráfico bastante choto. Pero creo que lo más complicado deviene en que hay muy poca diversidad en lo visual. ¿Qué quiero decir con esto? A la hora de componer un plano, una imagen, uno puede jugar con la puesta de cámara. Los valores de plano, la composición en la que los personajes se establecen en el escenario, las luces, los colores, pero nada de eso varía realmente en esta saga. Peleas siempre arrancan así, tienen algún plano así, y por lo general terminan así. Lejos quedaron las visuales tan maravillosas de las 12 casas, o incluso de las primeras partes de la serie donde había una creatividad mucho más prominente. Hay un abuso desmedido con los personajes en planos de costado, como para que encajen en la toma, y no mucho más. No hay una propuesta interesante a la hora de representar los combates y los ataques mucho menos. A excepción de algunos casos como por ejemplo, no sé, Mime o Alberich, los ataques suelen ser un rayo de luz mega re loco que se pega de costado y termina con los personajes enfrentados o de espalda. Poco se ve de las magníficas palizas que se comían los santos de bronce como acá. Pero bueno, digamos que todo este apartado que se lleva a la pobre dirección general que hubo a la hora de presentar la saga son temas más que nada técnicos. Pero ¿qué pasa cuando lo narrativo es lo que fracasa también? Bueno. Ahora vamos a pasar al que debe ser para mí y para muchos el peor aspecto que tiene la saga. Estoy seguro de que por lejos este va a ser el punto más polémico de todo el video, pero con justa razón. Porque justamente ahora voy a señalar todos los grandes males que tiene la saga de Asgard como saga, y gracias a muchos de los cuales estos, a Saint Seiya como un todo, se lo tiene como una franquicia infame. Pero voy a tratar de hacer una separación notoria entre las que son cosas que son legítimamente culpa de la saga de Asgard y cuáles son directamente responsabilidad de la serie en sí. Vamos por partes. La estructura general en la que la saga está armada es excesivamente repetitiva, incluso para los estándares de Saint Seiya, que no se caracteriza por ser una serie muy variada. Si nos valemos del reduccionismo, podemos decir que todas las sagas son iguales. Hay un grupo de enemigos al que los de bronce tienen que enfrentar uno por uno, en el proceso la comen y al final se enfrentan todos juntos al final boss. Pero no es la fórmula general lo que realmente genera un problema, sino la fórmula individual en la que cada pelea se presenta. Y ese es el gran problema que tiene Asgard. Las peleas de los dioses guerreros son todas demasiado parecidas entre sí. La ecuación es simple, un capítulo introductorio para presentar al dios guerrero, que este tenga un primer round en donde indefectiblemente el santo de bronce la va a comer, y gracias a esas 2 o 3 piñas que le encajaron, el santo se va a pasar el resto de toda la puta pelea agonizando, sin pelear bien, hasta que nos cuenten el pasado del dios guerrero de turno, tengan un segundo round y el santo de bronce reviente todo último momento sin mayores explicaciones. Las peleas son demasiado repetitivas. Y para colmo, cuando logran ser diferentes y presentar la posibilidad de un escenario más diverso, lo termina matando el ritmo lento del combate o la pelotudez del protagonista de turno.
Personalmente yo considero que si bien Asgard no es la única responsable, sí es la principal responsable de todos los tropos por los que la serie es infame en lo repetitivo. Y voy a enumerarlos. 1. Seiya es un pete. La forma en la que Seiya desayuna trompadas a lo largo de los combates es increíble, pero en el mal sentido. Porque lo que vemos no es a un heroico Pegaso recibir golpes con el pecho levantado para decir ¡ah! Eso será doloroso, pero mi experiencia me dará el poder. No. Solo vemos a Seiya frenar piñas con la cara y levantarse para decir ¡ay no! Pero Saori me quiere dar la teta y ganar nomás. 2. Shiryu es un pelotudo. Pero de verdad, no solamente se queda ciego en el combate contra Fenrir de forma totalmente gratuita, sino que además se pasa la mitad de la saga tirado en la nieve solo para tener la victoria más bullshit que podés imaginar, pero eso lo desarrollaré después. 3. Hyuga dramático. Sí, o sea, Hyuga es el token del drama billonen en esta serie y todos sabemos que siempre le tiene que tocar pelear contra el maestro, el hermano, la tía, el primo o el ex de la cornuda. Pero hay una cuestión temática en cómo el personaje avanza a través de esos combates que no se ven para nada reflejados en las peleas que tiene en esta saga, que encima no son muchas, lo cual es una pena porque justamente él arranca siendo una de las piezas centrales en la historia. 4. Ikki salvando a Jun. 3 veces. 3 putas veces salva a Ikki a Jun en esta saga. ¿Me estás jodiendo? Si vos agarras el manga clásico y contás la cantidad de veces que Ikki salva a Jun, son 3 veces, pero en total, a lo largo de 28 volúmenes. Y no es Ikki salvando específicamente a Jun, sino al equipo en general. Pero lo más gracioso es que son 3 veces también que pasa lo opuesto. Jun salvando a Ikki. Entonces, hay un balance bastante copado en ver quién es el hermano con los huevos más grandes. Pero en esta saga Jun es una vergüenza, que no puede sostener medio combate solo. 5. Saori es una inútil. El chiste de que es una damisela en peligro que hay que salvar en Saint Seiya se vuelve viejo de forma rápida, porque por lo general es lo que dice la gente que no entiende el manga. Pero es muy difícil no darles la razón cuando ves la forma en la que ella obra en esta saga. Pero ¿saben qué es lo peor? Que todos los elementos recién mencionados en la saga son presentados de una forma tan superficial, pero al mismo tiempo tan parecidos a los que se verán posteriormente, que en retrospectiva Asgard estropea muchísimo la imagen de la saga de Poseidón, porque hay tantos elementos en común, pero presentados de una forma súper pobre en comparación, que a ojos del espectador normal se vuelven una pésima carta de presentación y dan esa imagen de que las sagas justamente son muy repetitivas entre sí, y lo más triste es que hace quedar al Aldebarán como un flor de pete. Creo que es necesario hacer una separación ahora, porque los dioses guerreros son la joyita de esta saga, y lo vamos a ver más adelante, pero en contraposición, los caballeros de bronce son una reverenda verga. Hay múltiples razones, pero definitivamente los caballeros protagonistas son el punto débil de esta saga, porque se nota que de parte del equipo productivo había un gran inconveniente en el salto de desarrollo que tenían que tener los personajes principales entre los arcos continuados que estaban en el manga, y esta saga de relleno no podía permitirse el lujo de quemar las evoluciones de los santos de bronce para justamente no quemar los poderes nuevos en la saga que seguiría en el anime. El problema es que esto fue ejecutado de una manera tan nefasta que no solamente arruina la forma en la que los personajes son llevados a cabo, sino que también estropea las posibles sorpresas a posteriori que veríamos en Poseidón. Para empezar, los niveles de poder son absolutamente inconsistentes. Los personajes arrancan en esta saga con armaduras nuevas para comunicarnos que han tenido una evolución notoria en su poder, pero al final del día siguen siendo la misma verga pero con distinta skin, cosa que irónicamente arruina la imagen que tenemos de las armaduras para después, en la siguiente saga, la de Poseidón. Para colmo, los Bronze Boys están permanentemente comparando a los dioses guerreros con los santos dorados para decir cosas como "oh, este pega muy rápido" o "necesito capaz activar mi séptimo sentido para ganar". Y eso trae otro problema: los bronceados no aprendieron nada de sus peleas anteriores, sino que tienen que pasar por exactamente los mismos conflictos internos y llegar a las mismas conclusiones para poder decidir el pelear de verdad. Seiya, por ejemplo, depende muchísimo de sus amigos o de que Marine o Athena le tiren un centro en el momento en el que está peleando, cosa que en Poseidón es manejada mucho mejor. Les muestro un ejemplo: en la pelea contra Thor, Seiya reconoce que el poder de este es parecido al de Baran, pero en lugar de tomar las experiencias de dicha pelea para poder contraatacar, tiene que volver a recordar las enseñanzas de Marine para que se le caiga una puta idea y pelear mejor. En la pelea contra Bayon de Caballo de Mar, Seiya se aviva de que la técnica de este marina tiene un parecido notorio con la de Misty de Lagarto y usa su experiencia para poder contrarrestar la técnica de forma óptima sin tener que llegar a la misma conclusión como si el combate mencionado nunca hubiese existido. Entre otros ejemplos de nerfeo de poder, Hyuga en su pelea con Hagen lanza una ejecución de Aurora que, atentos, es frenada por un pilar de lava. Y no estoy hablando de un ataque de Hagen, estoy hablando de un literal pilar de lava que frena la ejecución de Aurora. ¿Se acuerdan que Hyuga podía congelar el fuego? ¿Se acuerdan que Hyuga podía alcanzar el cero absoluto? ¿La temperatura donde todo objeto en la Tierra se congela? Bueno, la lava le ganó. Shiryu, como bien dije antes, parece que tiene retraso mental y se pasa la mayor parte de la saga tirado en la nieve por una avalancha que él mismo provocó, by the way.
Y porque unos lobos lo tomaron de sorpresa. ¿Unos lobos con poder cósmico, dirás? No, unos lobos normales. Shiryu, que tiene la velocidad del sonido como habilidad, fue sorprendido por unos lobos y se cayó por un precipicio y estuvo tirado por como 10 capítulos. Shun, Dios mío, Shun. Es recontra sabido que la caracterización que Shun tiene a ojos de Toei Animation no es la mejor. Al contrario, es uno de los personajes más maltratados por la versión animada, ya que tanto en los rellenos de la serie como en las películas no puede ganarle a un puto enemigo solo. Siempre es tratado como el debilucho que depende de su hermano para ganar, y cualquier avance que consiga hacer es totalmente negado por su incesante mariconeo. Pero en esta saga se gana el premio La Llorona del Año. Si la gente que le dice cagón lo hacen teniendo en cuenta solo esta saga, tienen razón. Ikki, si bien es uno de los que más zafa, tiene 3 peleas en donde la come zarpado, cosa que no está muy copada teniendo en cuenta que es el más fuerte de los bronceados. Sobre todo porque como pareciera que no saben hacer algo mejor, siempre se muere, pero no. Marin y Jaina, por otro lado, que es una verdadera sorpresa que salgan en esta saga, son usadas bastante como el culo. No solamente no transmiten para nada la fuerza de los Santos de Plata que se supone que son, sino que tampoco aportan realmente a la historia, más que para revelar un pequeño secreto que el mismo opening te spoileó antes de arrancar la saga. Saori es una pelotuda, lisa y llanamente. Al igual que Shun, la versión animada de Athena de Toei siempre tuvo una caracterización decadente. Pero en esta saga llega a extremos que vos decís, si Saori es diosa de algo, es de la inutilidad. Porque no tiene sentido, y repito, no tiene un puto sentido, que el motor principal de la historia, el eje por el que los Santos de Bronce se van a las manos contra los Asgardianos, sea que Saori quiere frenar el deshielo de Asgard para salvar a la Tierra y en el proceso dicha acción le sea tan difícil que pueda perder la vida. Y vos decís, ¿me estás jodiendo? En el primer episodio de esta historia nos cuentan cómo Hilda, siendo la sacerdotisa de Odín, le reza a este dios todos los días para justamente evitar el deshielo y preservar la paz en el resto del mundo a través del sacrificio de Asgard. Hilda no es una diosa, es una humana con poderes de sacerdotisa, sí, pero no es una diosa. ¿Por qué concha cajeta culo algo que ella puede hacer todos los días sin problema, a Athena le tiene que costar 12 horas de vida si no se muere? ¿Me estás cargando? ¿Dónde verga está el nivel de poder Athena o su representación como diosa si no se puede hacer algo que para una flaca con pelo blanco es el cafecito de todas las mañanas? Déjate de joder. Encima la pelotuda se va a pelear un país de hielo y ni un saquito es capaz de llevarse. Es evidente que, como dije antes, por cuestiones de no quemar los nuevos poderes y aprendizajes de los personajes para la saga de Poseidón, los guionistas se vieron obligados a hacer retroceder varios pasos a los personajes principales, limitando irónicamente la tan mentada libertad creativa que les gustaba tener. Esto trae como consecuencia cuestiones bastante inusuales, como que los bronceados no activan en ningún momento el séptimo sentido, contra enemigos que eran presumiblemente tan fuertes como los dorados, salvo por algunos momentos donde es bastante cuestionable si efectivamente lo hicieron o no, aunque después la saga de Poseidón confirme que no lo hicieron, o fallos enormes en la forma de interpretar a los personajes, con Shun siendo el peor caso. ¿Por qué digo esto? Además de todo lo que ya dije, Shun se pasa la saga entera usando la tormenta nebular, y lo hace de forma muy superficial, cuando este ataque representa en Shun algo muy concreto y es una técnica con muchísimo significado. La tormenta nebular es ese punto álgido en el que Shun deja de lado sus ideales personales y toma la decisión de acabar con su enemigo de forma absoluta, porque es una prueba que el santo se da a sí mismo. El utilizar la técnica de forma tan banal diluye muchísimo el verdadero impacto que tiene en él utilizar ese ataque, dejándolo irónicamente como una técnica más y destrozando en el proceso la caracterización de Shun. Una verdadera tragedia. Este punto va a ser de esos que son polémicos, porque hay mucha gente que, de hecho, defiende a capa y espada los flashbacks de esta saga. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. En cada una de las peleas que se da en este arco, hay un episodio que se toma el trabajo de contarte un poco el pasado del dios guerrero de turno. Esto se suele hacer en pos de darle trasfondo al personaje y comprender mejor las motivaciones del mismo y darle un poco de desarrollo a la historia personal del sujeto. Otra historia de Saint Seiya que es conocida por este aspecto es los Canvas, que también tiene flashbacks para sus santos dorados. Este recurso, bien llevado a cabo, te ayuda a darle una nueva dimensión a la construcción de tu personaje, pero mal hecho, es más una excusa para mostrarte cosas sobre un personaje que realmente no suman en nada a su narrativa y en el peor de los casos son solamente tiempo muerto. El problema con los dioses guerreros es que algunos de los flashbacks son muy intrusivos. Por ejemplo, en la pelea con Thor tenemos todo un primer enfrentamiento entre este y Seiya que termina con el Pegaso comiéndola y posteriormente recuperándose ganando la delantera. En cierta parte de la pelea, porque sí, Thor cuenta cómo fue su historia en cómo conoció a Hilda y dice que él no va a perder porque la quiere mucho y bla bla. Lo primero que hace después de contarnos esto es perder. En la pelea de Fenrir, luego de la performance absolutamente vergonzosa de Shiryu, este increpa al pibe lobo diciéndole que Hilda está siendo poseída y el otro le responde que él no confía en los humanos. Lo que deviene en Shiryu preguntándole el por qué y el otro contándole la historia de cómo murió su familia. Todo muy lindo si no fuera porque cuando se da este escenario, Shiryu está siendo masticado por una jauría de lobos. El inconveniente con los flashbacks en estos casos es que estos se meten demasiado la fuerza en puntos de la pelea que realmente no suman. Y por la forma en la que estos eventos están dirigidos, el ritmo de los episodios se ralentiza un montón y la historia
no avanza para ningún lado. Esto genera el efecto contrario al deseado, porque en vez de interesarnos más por la historia de los villanos, nos aburrimos. Además, el mayor inconveniente que tienen estos flashbacks es que estos todos cuentan historias súper trágicas, historias que son una puñalada al hígado, y es todo súper triste, y esto se nota que está hecho para que empatices a la fuerza con los personajes y trates de conectar con ellos. Lo que a mi parecer es un error, porque justamente si hay algo que está realmente bien en esta saga, es la construcción inicial que tienen los dioses guerreros y lo increíblemente carismáticos que son. Son personajes que se presentan muy bien al espectador, y el creer que ellos necesitan de este recurso para empatizar más, irónicamente, los subestima. A vos si te agradan porque son facheros, porque tienen personalidades llamativas, no por la historia emo que tengan detrás. De todas maneras, no todos los flashbacks de esta historia son malos, ya que algunos sirven simplemente para contar la historia de forma anacrónica, lo cual es un recurso muy bien utilizado para generar suspenso, y hay otros que se integran de forma espectacular. El mejor ejemplo de todos para mí es el de Mime, quien tiene no solamente uno de los mejores desarrollos en toda la saga, sino que su combate con Ikki y el Hobo Genmaken dan pie a que el flashback se integre de un modo totalmente orgánico a la historia, permitiendo cerrar bien el arco personal del personaje. Pero bueno, para cerrar este punto, debo decir que los flashbacks chotos no es algo que quede exclusivamente del lado de los dioses guerreros, porque de parte de los Santos de Bronce también tenemos una banda de flashbacks que son también molestos, intrusivos y repetitivos, pero creo que esto se ajusta mejor en el siguiente punto. Para poder hacer este video tuve que reverme la saga entera, como se imaginarán. Y algo que me hinchó soberbiamente los huevos era la sensación permanente de que con todo se quería hacer relleno. El ritmo lento del principio de la saga se daba porque había un montón de situaciones, planos y monólogos internos de los personajes que eran estirados lo máximo indispensable, pero al estilo Dragon Ball, lo que obviamente arruinaba por completo el ritmo dinámico de la historia. Pero además, también, ante la más mínima oportunidad, la saga te clava un flashback de las 12 casas o del momento que verga sea, en donde se toma bastante tiempo para recrearse y hacer tiempo muerto, para dejar a los episodios más abultados, rellenos de carne con gusto a nada, que encima siempre aparecen en los peores momentos posibles. Por ejemplo, Shiryu, antes de pelear contra Fenrir, tiene un recuerdo de lo que pasó con Shura que dura fácilmente medio capítulo. Y si bien no está mal que nos pongan en contexto de qué carajo pasó al final de esa pelea, está llevado tan mal a cabo y encima llegan a repetirlo hasta 3 veces en lo que avanza la historia. ¡Es demencial! Y esto no es algo que pase de forma aislada. A cada rato aparecen flashbacks de eventos pasados para hacer espacio entre episodios y que estos no sumen en nada, no avancen la historia ni tampoco nos desarrollen a ningún personaje. Y está bien, yo puedo entender que a nivel de costos de producción, estos rellenos de flashbacks con gusto a nada son un recurso que ahorra tiempo y esfuerzo para poder cumplir con la meta del tiempo necesario que debe tener el episodio al final. Pero cuando te clavan rellenos de flashback, de peleas que sucedieron hace pocos episodios atrás, entonces te das cuenta de que es más un problema de prolijidad. Porque sí, llegan al extremo de repetirte momentos de una pelea que viste hace menos de 5 capítulos solamente para hacer tiempo. Es una forma muy desprolija de presentar los eventos al espectador, pero lo que más bronca da es que en cierta parte de la saga pareciera que se olvidan de hacer relleno al pedo y la historia entonces empieza a avanzar bien y rápido, y esto hace que la saga levante una banda, porque de hecho esta termina desembocando en los mejores episodios que Asgard termina ofreciendo, pero lamentablemente el relleno no se limita a hacerte flashbacks y listo. Hay muchas secuencias en donde al estilo mientras tanto, los demás Santos de Bronce, en que te muestran que lo que están haciendo los demás protas, y siempre lo mismo, o sea, ves a Shiryu tirado en la nieve, a Seiya escalando un risco, a Jun mariconear, a Hyoga arrastrarse, hay muy poca variedad de lo que ves y de vuelta, la serie se toma su tiempo para recrear estos momentos y estirarlos lo mayor posible, lo que lo vuelve lento y aburrido, el ritmo dinámico de los episodios. Ahora, la razón por la que hago tanto hincapié en este punto es que si hay un sentimiento que me brotó con todos estos momentos de espacios vacíos, es que se siente demasiado fuera de lugar que en una saga de relleno hagan relleno. Porque a ver, ¿por qué se crea una saga filler? Las sagas filler se crean justamente con la idea de poder dar el tiempo suficiente al mangaka para desarrollar la obra y poder de paso contar una historia original. Y medio hacer una prueba de hasta dónde llega la creatividad del equipo de producción a la hora de contar algo en un universo ya planteado. Citando al infame autor de Rurouni Kenshin, las sagas fillers en los animes son la oportunidad en la que los mangakas pueden ver historias originales con sus personajes escritas por otras personas, y eso obviamente crea expectativa. Por lo que yo creo que está realmente de más hacer filler en una saga filler porque sí. Entiendo que hay motivos de producción que justifican que esto pase, pero uno como espectador lo que ve es lo que le traen, y lo que se encuentra es en una situación en la que siente que le están tomando el pelo, y esto crea un escenario muy problemático, porque esto tranquilamente te invita a dejar de ver la serie. Y a juzgar por los resultados que terminaron teniendo los ratings de la serie en Japón y la venta de muñecos, me parece que muchos japoneses en su momento estuvieron de acuerdo conmigo.
A mí me resulta un poco irónico porque por lo general la saga Asgard es tomada siempre como el ejemplo de cómo se tiene que hacer una saga filler, como el ejemplo más acertado y pulido de cómo hacer un arco de relleno. Cuando justamente con todos estos puntos que vinimos revisando, hasta ahora lo que demuestran de forma bastante clara es que es un manual de lo que uno no debe hacer cuando se enfrenta en este escenario y tiene que crear una saga de relleno. Existe una conclusión al respecto con esta situación, pero creo que es correcto que antes de sumergirnos en ese punto, pasemos a la tercera parte de este video, que seguramente es la que todos ustedes estaban esperando. Porque ahora sí, se viene lo bueno, señores. Hemos llegado al que creo yo es el punto más importante de este análisis, o al menos el que yo más ganas tenía de tocar. Hasta ahora vimos que si bien la saga Asgard tiene una composición general y una historia de origen bastante piola, la ejecución de la misma no fue la mejor, por no decir que fue bastante chota. Pero yo creo que existe una razón muy concreta de por qué esta saga cala tan profundamente en la gente. Y creo yo que es lisa y llanamente porque los personajes presentados en esta saga son espectaculares. Y no lo estoy diciendo en el sentido de, mirá lo poderosos que son, sino porque son personajes que desde varios puntos son interesantes. Previamente ya explicamos que en la presentación, el diseño gráfico y los colores, estos personajes cumplen muy bien. Pero ahora va a tocar analizar bien el por qué la caracterización, el diseño general y el trasfondo son tan bien planteados. Yendo uno por uno en cada integrante de este elenco para ver más o menos dónde se esconde la maravilla de ellos y por qué son tan memorables para el público. Hilda es una villana excelente y bastante bien planteada en la historia. Si bien en Saint Seiya se juega mucho con la corrupción del bien, ya que hay varios personajes que representan esta idea, la saga de Asgard te demuestra qué tan peligroso puede ser este tropo dependiendo de lo influyente que sea la persona. La introducción de ella en el arco genera un matiz excelente para lo que es después su transformación, porque podemos ver perfectamente cómo es la personalidad honrada y amable que tanto la caracteriza y por la que todos la sigan. Y el que Poseidón sea el dios detrás de todo esto está bastante bien armado como misterio, porque se mantiene bien al hilo la identidad del dios hasta el punto más climático de la saga. Continuando también con el tema de que ella sea una figura influyente, la forma en la que todos los personajes van respondiendo ante el cambio de ella están muy bien. Hay personajes que creen en su causa de una forma ciega, otros que saben del cambio pero igual obedecen porque es su deber como dioses guerreros, otros que se aprovechan, y después está Fenrir, que no se enteró de nada porque es pobre y nadie lo quiere. Bueno, de hecho esto último lo dije en joda, pero aprovecho para hacer un paréntesis. Una de las cosas que más me gustó de la saga es que a través de varios momentos claves y diálogos que tienen los personajes, se sugiere que en Asgard existió una guerra de clases que derivó en las distintas historias de cada personaje. Y eso está realmente bueno porque nunca te dicen claramente qué es lo que pasó, pero hay una forma muy sutil en la que la historia se cuenta a través de los personajes que para mí generó un trasfondo misterioso y mucho más complejo en el compás moral de los personajes. Justamente Hilda es un personaje que queda en una encrucijada interesante a partir de este punto. Pero eso lo vamos a ir viendo de a poco. Algo que creo que está bueno destacar es que la figura de Hilda como antítesis de Athena está bastante bien lograda desde la presentación y lo visual. Pero como dije bien antes en este análisis, no tiene el más puto sentido porque la rivalidad entre Athena como diosa de la sabiduría y de la guerra e Hilda, la flaca que le reza a Odín a la mañana, no tiene ningún tipo de sustento lógico. Por su parte, Freya es el personaje que representa a la audiencia desde el punto de vista de Asgard. Si bien ella no hace mucho en términos de combate, ayuda a mover el principio de la trama para que ésta tenga un punto de partida. Esto se acompaña de una forma bastante bien lograda en mi opinión con el asalto de Hyoga hacia el castillo de Valhalla. Este incidente se nos cuenta de una manera anacrónica, ya que el segundo episodio abre con Hyoga ya escapando del castillo con Flare, pero no es hasta bastante adentro en el conflicto, varios episodios luego, que nos cuentan cómo se dio este suceso. Freya es el personaje que nos comunica cómo la gente de Asgard está viviendo el conflicto contra los santos de Athena, y en cierto punto es también la voz de la razón. Es un personaje que creo que está bastante bien, pero mi único tema con ella es que después del encuentro con Hagen el personaje deja de ser interesante en absoluto. Más que nada porque ya no tiene mucho más que aportar. O sea, ella nos cuenta la versión opuesta al conflicto, nos cuenta su vínculo con Hagen e Hilda y después ya está. No hay realmente más que pueda hacer, pobrecita. Igual todo bien, porque lo que tuvo que cumplir lo hizo bastante bien, pero cómo será irrelevante el personaje después, que en Soul of Gold ni siquiera le dan líneas de diálogo. Una pena porque funcionaba re bien como interés romántico de Hyoga.
Bueno, ahora sí arrancamos con los dioses guerreros. Igual Thor es el menos interesante de todos ellos. Creo que lo más destacable que tiene es el diseño, no solamente porque el juego de colores fríos se ven realmente bien en su estética y su armadura tiene una forma bastante interesante, sino que además el hecho de que sea estúpidamente gigante es un rasgo bastante característico que se ha mantenido incluso por fuera del anime. Pero a nivel caracterización y trasfondo, lamentablemente es bastante estándar, incluso para los parámetros de Saint Seiya. No tengo realmente mucho que destacarle más allá de que su vínculo emocional con Hilda es un buen plus, porque al principio cuando uno lo ve, interpreta a Thor como una suerte de Aldebarán versión Asgard, pero una vez que lo conocemos un poco más, nos damos cuenta de que su paralelo correcto es, de hecho, el mismo Seiya. Tiene un símil muy grande con este, ya que es el personaje que más es motivado por el vínculo emocional hacia su protectora, y en su flashback vemos que incluso tiene ese carácter pendenciero y contestatario que justamente marcan tanto a Seiya. Creo que lo más trágico de Thor no es tanto que sea el menos interesante de los dioses guerreros, sino que los rasgos que justamente más interesante lo vuelven son eclipsados por el hecho de que todo lo que él piensa, siente y recuerda, a diferencia de los demás dioses guerreros, nunca es revelado a los protagonistas, sino a nosotros, la audiencia, directamente a través del pensamiento de él. Esto es bastante doloroso porque si lo pones en perspectiva, Seiya y los demás nunca se enteran de todo el dolor interno por el que pasa Thor y tampoco logran empatizar con él cuando lo liquidan. El tema es que también, considerando que es uno de los pocos que reconoce que Hilda se transformó, que no haya hecho más que ser el fiel sirviente de su señora, no le suma para nada a la hora de acordarse de él. En fin, una lástima. Fenrir tiene un trasfondo más interesante que el de Thor y nos cuentan bastante más sobre su historia personal, pero tampoco es nada muy destacable. Lamentablemente Fenrir está entre los dioses guerreros chotos, por decirlo de una manera, pero es más que nada por lo pésimamente manejada que está su pelea. Durante aproximadamente 2 capítulos y medio, la pelea de Fenrir fue lejos una de las que más pesadas se me hizo y todo parece estar acomodado de tal forma que aburre a un ritmo increíble. Entre los muchos problemas tenemos que el flashback donde te cuentan la historia de los padres y el por qué Fenrir no confía en la gente se presenta de un modo totalmente intrusivo, muy metido por meter ya que no tiene sentido por cómo se venía dando la pelea contra Shiryu, que de golpe este se interese por su pasado. Y ese es un gran problema, la pelea entre estos dos es chotísima. Si bien la dinámica de Fenrir con sus lobos es excelente, ya que este presenta un carácter muy reaccionario a cómo sus bichos se desenvuelven en el combate, o reaccionando con odio cuando Shiryu se defiende de estos, en la pelea está ejecutado de una forma horrible. Pero antes de explicar esto voy a destacar 2 cosas. Primero, la voz de Fenrir en japonés es genial porque le da una caracterización impecable de niño adulto joven rebelde, perdido en la vida, que se complementa muy bien con su pasado. Este detalle en el doblaje se pierde porque la voz de Fenrir es muy del montón, así que esto es una invitación a que reveas la saga con las voces originales. Y segundo, el diseño de Fenrir es excelente, con el visor del casco que se le acomoda cuando ataca. Lástima que las técnicas especiales de él no sean realmente muy diversas. Ahora sí, volviendo a la pelea, es un plomo enorme. Desde el principio la jauría que acompaña a Fenrir pone en recontrajaque a Shiryu y este realmente tiene muchos problemas para pelear con un par de lobos. Y llega a extremos ridículos, porque vos ves a Shiryu y decís, flaco, sos un tipo que tiene poderes re locos y no te podés sacar encima un par de animales, que encima te están comiendo vivo. Esto se estira largo y tendido por 2 episodios en donde Shiryu no tira una sola piña, y no es joda, Shiryu es una bolsa de boxeo continua durante todo el enfrentamiento, hasta que en el 3er episodio se acuerda de que es un santo de Atena y empieza a responder. Pero no conforme con volverlo en bolas tristes, Shiryu es tan poco efectivo en este combate que al final termina ganando pegándole a una pared. No es joda. Shiryu se da vuelta, le pega una pared de hielo, crea una avalancha y la avalancha por alguna razón es suficiente para matar a Fenrir. Shiryu y los lobos sobreviven a la avalancha, pero Fenrir, que se entrenó toda su vida en la nieve, se recontracaga muriendo. Es una vergüenza el desenlace de este combate porque no solamente la muerte de Fenrir es una flor de pija, sino que encima después los lobos se le tiran encima a Shiryu, a quien empujan por un risco y este queda KO por 10 episodios. Y vos decís, ¿me estás jodiendo? ¿Qué es esa performance del orto? O sea, pasamos de no tirar una puta piña por 2 capítulos a ganar pegándole a una pared a morir de la forma más chota posible. ¡Un desastre! La cosa con Hagen va mejorando, pero todavía entra en lo que son los dioses guerreros chotos. La personalidad del rubiecito este es una que a mí me agrada bastante porque soy bastante fan de los personajes sacaditos y me gusta que su trasfondo se infiera la idea de que él es uno de los dioses guerreros más fuertes, ya que es el brazo derecho de Siegfried y además domina un poder bastante letal, pero creo que la pelea en la que se desarrolla su historia a este punto no está expuesto de la mejor manera. Creo que la idea de un antagonista que domina tanto el hielo como el fuego es una idea bastante copada, que dialoga muy bien con el tipo de personaje que es Hyoga, al que casualmente siempre se le dan los combates del tipo hielo, pero en este caso concreto tenemos una vuelta de tuerca con la segunda mitad del combate donde el fuego pasa a ser el protagonista y esto complica las cosas para el santo.
Además, toda la historia que tiene Hagen con Freya y los evidentes sentimientos encontrados que este tiene para con Hyuga son bastante potentes, aunque por momentos llega a un nivel dramático un tanto absurdo, casi rozando lo novelesco. Pero todo eso creo que queda bastante bien compensado con cómo Freya es introducida de antemano en la historia, porque la vuelve bastante funcional, y como bien dije antes, creo que toda la subtrama de Hyuga conociendo a Freya y el recorrido que hacen ellos juntos le da un matiz más profundo al conflicto con Asgard, eleva mucho la participación de Hyuga en la trama y construye un puente narrativo bastante bien logrado en el clímax de esta pelea. El problema está en que la pelea es una flor de verga. Si bien el ritmo de los episodios estos mejora muchísimo en comparación a las peleas anteriores, el combate entre Hyuga y Hagen es bastante torpe, donde los personajes se atacan por turnos como si tuvieran una batalla de RPG, hablan hasta por los codos y después juegan al gato y al ratón en una cueva de magma, lo que teniendo en cuenta que siendo que en la pelea de Thor hubo bastante intercambio físico, es bastante decepcionante que entre estos dos no hubiese un poco más de piña. Si bien la primera mitad del enfrentamiento entra dentro de lo que yo considero zafable, donde el doblaje nos regala el quizás mejor intercambio de diálogos de la historia del anime y del mundo, la parte en la que pelean dentro de la cueva es definitivamente una verga. No solamente Hyuga, quien recordemos es usuario del frío y derrotó a un caballero de plata congelándole el fuego en situaciones anteriores, tiene problemas de baja de presión por pelear en un terreno desfavorable, sino que encima sus ataques son frenados por paredes de magma, o sea, la ejecución Aurora es parada por un pilar de lava, ¿me entienden? Y no estoy hablando de un pilar de lava que era un ataque de Hagen, sino un literal pilar de lava, la ejecución de Aurora, el ataque de hielo del ser absoluto es detenido. ¿Se entiende a lo que voy cuando digo que el manejo de los protagonistas en esta saga es absurdo? Con todo lo que nosotros aprendimos de sagas anteriores a esta, sabemos que Hyuga tiene un poder de hielo que puede frenar lo que sea. ¿En qué cabeza cabe que una columna de fuego le pueda frenar el ataque más poderoso? Me da bronca porque esto tiene dos explicaciones. Uno, que Hyuga es un absoluto idiota, o dos, que Hagen es lo más poderoso que hay. Y viendo que el final del combate es bastante choto porque, oh por Dios, ¿quién lo hubiera imaginado? Hagen es asesinado por la ejecución Aurora en el momento en el que Hyuga logra conectar el ataque, entonces tenemos que la explicación fue la primera. Es bastante desmotivador que teniendo personajes tan bien logrados como los dioses guerreros, los combates tengan estos nudos y desenlaces tan anticlimáticos. Sin embargo, el epílogo de este combate es uno de mis favoritos de toda la saga. La muerte de Hagen es tremenda, no solamente por toda la parte previa con Freya y la terrible conclusión a la que llega el dios guerrero, en donde, por su necedad de reconocer a Hyuga como un legítimo guerrero de la justicia y no querer desconfiar de su señora Hilda, este termina atacando a Freya, al amor de su vida, y luego esta llora desconsolada y trágicamente la muerte de su amigo de toda la vida, intentando incluso tomar su mano y cayendo en una tristeza absoluta, sino por la reacción de Hyuga. La frase de Hyuga es corta, es sutil, pero tiene un significado realmente profundo. Es el primer momento emocionalmente potente donde se nos da a entender lo realmente trágica que es la guerra contra Asgard, ya que están muriendo muchos inocentes por una causa que encima es una mentira. Toda la escena está maravillosamente ejecutada, con la música, los llantos de Freya, la expresión de Hyuga y la melancolía con la que este le habla a Kiki. Esta pelea puede no haber sido la mejor, pero su conclusión deja el escenario mucho mejor preparado que las anteriores. Acá empezamos a cubrir la parte que empieza a levantar bastante la saga. Mime es de esos personajes que no por nada mucha gente tiene de favorito. Creo que sin duda es uno de los mejorcitos que ofrece la saga, tiene mucho carisma, su diseño es espectacular y su gimmick musical lo vuelven bastante memorable. Después del rewatch que me pegué de la saga, pude entender por qué todos lo quieren y entendí por qué conecta tan bien con el público. Entre todo el apartado de diseño que envuelve al personaje, hay un momento que se me hace realmente interesante y es cuando este pibe pelirrojo le habla a Jun sobre las desgracias del mundo y cómo pelear por este realmente no tiene sentido porque el mal no deja nunca de existir. Toda esa parte es una maravilla y creo sinceramente que es otro punto a favor para que vean esta saga en el idioma original japonés, ya que en todo este monólogo el seiyuu de Mime, en vez de tener una voz increpadora, tiene un tono suave, melancólico, en donde puedes sentir que en vez de contrariar a Jun, habla más como si fuera una súplica, como un intento por hacer que el santo de Andrómeda conecte con él, algo bastante temáticamente acertado con el personaje tomando en cuenta su trasfondo. Creo que lo más destacable que tiene Mime es que dentro de los dioses guerreros es el único que tiene su propio arco evolutivo en su respectiva pelea. ¿Y qué quiero decir con esto? Hasta ahora todos los dioses guerreros que vimos eran antagonistas que contaban un poco de su pasado, pero mayoritariamente se presentaban como un obstáculo a superar. Mime como concepto da una vuelta de tuerca en el personaje y en vez de ser Jun o Ikki los protagonistas que deben sortear su obstáculo, es él mismo el que debe crecer narrativamente en el combate y encontrar su punto de inflexión. Mime arranca presentándose como esta figura solemne y pacífica, tan inaturdible que las cadenas de Andrómeda no pueden tocar. Tanto los
los esfuerzos de Jun como los de Ikki gatillan en él el recuerdo de su padre, y es gracias a la intervención directa de Ikki que se genera el conflicto interno del personaje, y es él mismo el que debe resolver su conflicto para poder avanzar en el combate. Aunque es una reverenda pelotudez que se haya podido defender de la tormenta nebular agarrándose de una columna. ¿Qué verga te pasa, Toei? ¿Tanto desprecio le tenés a Jun? Toda la relación con Folkel le da un matiz muy trágico al asunto, y está buenísimo cómo él se encierra en su propia verdad. El flashback que cuenta su pasado está maravillosamente integrado en la pelea, y el puente narrativo que se produce a través del Genmaken de Ikki son muy acertados en cuanto a cómo se presenta la resolución del conflicto. El final del combate es brillante, ya que lo que tenemos es un mime que logra cerrar su propio arco evolutivo y pone su vida al filo de la muerte para poner a Ikki a prueba y dejarla avanzar, dando así una muerte que realmente se resiente. Además hay que tener en cuenta que para mucha gente, Mime fue el primer personaje musical en ser conocido, ya que Orpheus, la base inicial de este personaje, para mucha gente, sobre todo no japonesa, fue conocido en el mundo tiempo después de que la saga se viera primero. Es realmente un personaje muy memorable y justificadamente muy querido. Ahora, un detalle pelotudísimo, pero en el final de su pelea con Ikki, el capítulo cierra con este plano falopa que dura como 20 segundos. Yo no sé qué carajo quisieron hacer acá, pero voy a asumir que pusieron ese salvapantallas únicamente porque necesitaban hacer tiempo para cumplir con los 20 y pico minutos del capítulo. Dios mío. Definitivamente la joya de la serie. Alberich es un personaje que en el pasado no supe valorar, pero hoy puedo darme cuenta de que es realmente una maravilla y entiendo por qué tanta gente lo tiene como el favorito. Para empezar, es el personaje que cambia por completo la dinámica de lo que venía siendo la saga. Hasta este momento, los combates se venían dando de una forma bastante episódica y con un ritmo muy similar entre sí. Una primera confrontación que deja al Santo de Bronce malherido, un flashback, un segundo round y una última instancia donde el Santo de Bronce gana sin mucho más argumento. Alberich rompe por completo esta fórmula, mostrándonos un paso evolutivo no solamente a lo largo de todos sus episodios, sino también en cada combate que le toca tener. Pero antes un repaso. A lo largo de toda la saga, siempre que se nos muestra la guarida de Hilda, vemos a Siegfried, quien sabemos de primera mano que es el final boss, a Sid, a quien conocemos al principio, y a Alberich, personaje del que no conocemos realmente nada, pero su presencia en este escenario nos va creando un setting de misterio alrededor de este personaje que parece estar al tanto de toda la situación. Es un excelente foreshadowing para lo que termina siendo su combate. Dentro de los personajes que tenemos en Asgard, Alberich tiene una personalidad muy disonante con la de los demás, estando muy bien construido y dando pie a varios intercambios bastante interesantes, ya que su persona, más calculadora y fría, le genera varias fricciones con Siegfried, en donde además se hace mención también de la ya hablada guerra de clases en Asgard. Se puede ver a través de todos los flashbacks de los personajes que Asgard es un país en donde hay un conflicto bélico entre las clases sociales altas y bajas, y que en las mismas clases altas, al haber distintas castas familiares, estas también se rivalizan entre sí. Todo el tema de la guerra interna de Asgard es bastante interesante y me parece que estaría buenísimo abordarlo, pero en un video diferente para justamente no sobrecargar este video de información, no hacerlo tan largo y verlo como una cosa un poco más alternativa. Por lo que voy a aprovechar para meter el chivo. Gente, si lo que quieren es poder ver más contenido de este canal, los invito a que se suscriban al mismo. Si pueden también activen la campanita para que les avise cuando voy a subir videos nuevos. Si quieren apoyar este canal, pueden hacerlo de esa manera. Y si quieren ir más allá, me pueden apoyar suscribiéndose a mi Patreon. Los enlaces los voy a dejar al final de este video y en la descripción del mismo. Cualquiera que se suscriba automáticamente gana acceso a un Discord exclusivo. Así que nada, espero que les pueda llegar a interesar. Así que ahora vamos a volver al video. Volviendo a Alberich. La personalidad más calculadora del personaje y el hecho de que sea quien rompe la fórmula en la que se venía dando la saga, se le premia mucho, ya que justamente es el único de todos los personajes de toda la saga que legítimamente logra derrotar a 3 caballeros, incluyendo a uno de plata. Y eso está muy bien, porque de entrada nos cuentan que la forma de pelear de él no se basa en tener un poder grosso y tener ganada la pelea desde el primer momento como se le daba a todos los demás. Al contrario, Alberich está realmente consciente de que él es mucho más débil en fuerza que los demás, pero sabe que su ingenio y creatividad son piezas claves para ganar un combate. Además, a través de su trasfondo, se nos explica sutilmente que este personaje no tiene una moral ética a la hora de pelear, por lo que se vale de trampas y engaños para ganar. Trampas que terminan siendo súper efectivas, pero lo más genial es que mientras los vemos pelear contra Marin, Seiya y Hyoga, podemos comprobar bien que el combate no es algo que Alberich tenga ganado de entrada, y vemos que él tiene muchos problemas para combatir y la come bastante zarpado en varios momentos, pero vemos que tiene una coreografía magnífica, utilizando todas las herramientas que tiene a su favor, que vuelven súper entretenidos los momentos en los que lo ves pelear. Es decir, sus peleas nos comunican perfectamente que él de hecho es un personaje más débil, pero que tiene una excelente manera de compensar su falta de fuerza. Sus ataques además son increíbles y tienen una representación visual bellísima. Dentro de los dioses guerreros creo que tiene los ataques más creativos e interesantes. Además, ¿cómo será interesante el personaje que hasta se atreve a mostrarnos un flashback recontra mega falopa en donde vemos a un ancestro de él pelear contra Doko?
¡Es genial! Tenemos la primera interpretación de Doko joven en la historia de la franquicia en un flashback recontra redroga que encima se toma el tiempo para recrearse y es alucinante, lo que también deja un puente narrativo para poder conectarse con la conclusión del combate. Porque sí, quien tiene que derrotar al dios guerrero más letal de todos es nada más ni nada menos que Papi Shiryu, quien luego de una performance absolutamente deplorable y estar inconsciente en la mitad de la saga, aparece para salvar el día. Encima se hace un juego de trampas con el Santo de Dragón, quien recordemos es medio el nerdo del grupo, que termina desembocando en la victoria de este último, aunque es medio anticlimático el final, pero bueno, por lo menos está argumentalmente justificado. El tema está en que la pelea en cuestión de Alberich contra Shiryu es justamente la menos interesante de las 4 peleas que tiene este personaje, ya que Shiryu, si bien domina las enseñanzas suficientes para poder ganarle a la unidad de la naturaleza, tiene que, cual boludón de la clase, estar permanentemente atendido por Doko en el culo del mundo diciéndole cómo tiene que pelear. Y la verdad que es bastante molesto porque esto suma a lo que dije al principio de esta reseña, que los Santos de Bronce en esta historia están totalmente tomados de idiotas. Pero bueno, eso no quita que al final tener que ser derrotado por el más inteligente de los Santos de Bronce sea una forma de reconocer la inteligencia de Alberich. Además, el seiyuu de la versión japonesa es lo mejor que hay. Fuera de joda, tiene una voz genial. Les pido que por favor se revean esta saga en su idioma original. No tengo mucho más que agregar, pero para mí es importante destacar a Alberich. Porque en el pasado, el Naija de hace 10 años no tenía mucho pego a este personaje, pero por razones absurdas. Pero la aposta es que acá tenemos realmente una joyita. Un personaje que está espectacularmente planteado desde su raíz. Se le establece una rivalidad con Siegfried e Hilda para darle mucha sustancia y una motivación totalmente personal para pelear. Y nos termina regalando los mejores episodios de esta saga. Ahora, la conclusión de este segmento, el que sería el segmento de Alberich, es realmente triste. Porque la ironía más grande de la vida se da cuando te enterás que los episodios de Alberich son los que peor rating tuvieron en Japón en su época de salida. Literalmente son los episodios que ayudaron a matar a la serie cuando cayó en su momento más bajo, y es realmente trágico, porque si hay algo que Alberich no se merece es ser recordado como el personaje que mató al anime. Al contrario, se merece ser recordado como el personaje más creativo de todo Asgard. En el corazón, Alberich. Sid, como bien dijimos antes, tiene una primera presentación magistral. Todo el primer capítulo de Asgard es una fucking locura, aunque lamentablemente de ahí el personaje cae para abajo. A partir de su confrontación con Shun, como nosotros ya vimos al personaje pelear y todo su gimmick estratégico, realmente no tiene mucho más que ofrecer que no sea una técnica nueva, y eso provoca que Shun se deshaga de él relativamente rápido, quemando otra vez la tormenta nebular en el proceso. Sid fue, a pesar de todo, un enemigo bastante formidable, pero todo lo que se construye a su alrededor se ve destartalado cuando se revela la presencia de Bud. Y Bud, querido Bud de Alcor, por el contrario, Sid es lo mejor de la vida. Si bien la idea de hermanos gemelos en Saint Seiya está un poco quemada, esta es la primera oportunidad de la versión animada que podemos ver una situación de este estilo. La concepción del personaje es muy interesante y su presencia dentro de la pelea de Sid y Shun está muy bien integrada. Se maneja un suspenso bastante grande desde el flashback de Aldebarán con Marin y Jaina, y se crea un entorno de misterio alrededor de la figura del tigre vikingo. Lástima que el opening te quema el hecho de que Bud existe. Digamos que a pesar de que se crea un escenario de misterio bastante fuerte, no se hace realmente mucho esfuerzo por mantener en secreto la identidad de Alcor por mucho tiempo, pero no obstante eso no quita que la ejecución final de la idea sea bastante buena. El hecho de poner a la sombra, el segundón, como alguien mucho más fuerte que la figura original, está bastante bien. El trasfondo que se le da a los personajes sobre los hermanos desgraciados por una superstición es buenísimo y plantea un escenario de rivalidad bastante plausible y acorde para la personalidad de Bud. Uno de los puntos que definitivamente más me gustó, no solo de Bud sino de toda la saga en general, es su paralelismo con Ikki. Al entrar en combate Ikki con Bud, no solamente tenemos dos rivales oscuros de gran poder, los Outcast que no pertenecen al grupo principal, sino también hermanos mayores. En cierto punto del conflicto tienen un intercambio de diálogo que es una maravilla. La forma en la que Ikki se triggerea cuando entiende que Bud no valora para nada a su hermano menor es alucinante. Hay un arco temático sobre la fraternidad y cómo valoramos los lazos sanguíneos muy bien presentado. Ikki no solamente está enojado por lo que Bud dice,
que es terrible per se, sino porque en el fondo él se ve completamente identificado con la figura del hermano miserable al compararse con su yo del pasado. Realmente un momento muy potente que eleva bastante la imagen de Ikki y le da un matiz bastante trágico a los hermanos. Esto desencadena en un combate bastante piola, en el que Ikki, para variar, la come zarpado, pero al final tenemos como el gran twist, que es que Sid siempre supo que Bud existió y siempre lo valoró como su hermano mayor protector. Todo ese dato es medio fruta porque te lleva a plantearte un montón de preguntas muy complicadas que no van al caso, pero la escena final en donde Sid se quiere sacrificar contra Ikki me parece brillante por cómo ponen a prueba a Bud. La reacción de Ikki y toda la situación crean este escenario en el que Bud termina aceptando los sentimientos que tiene por su hermano, y eso concluye en una trágica secuencia en la que el hermano mayor se lleva el cuerpo de su hermano menor para poder honrar la fraternidad que nunca pudieron tener. Y si bien en la parte final de la saga se puede ver que ambos murieron, yo voy a sostener para siempre mi headcanon de que Bud quedó vivo reivindicando sus pecados en vida y sirviendo a Asgard como el legítimo heredero de la estrella de Zeta. Otra de las joyas de la serie que en su momento no valoré como correspondía. La saga crea muy bien la idea de tenerlo a Siegfried como final boss, ya que este está presente desde el primer capítulo de la saga y es quien va comentando todo lo que ocurre, siempre presente de fondo, siempre mostrándose como una amenaza potencial. El porte y la presencia de Siegfried son impecables. A diferencia de, digamos, Radamantis, no es un vendehumo, porque a los Santos de Bronce los hace recontrapija. Es un descomunal enfrentamiento donde todos reciben una buena cantidad de trompadas, incluyendo al mismo Ikki. Igual Hyuga no hace un choto contra él. Los ataques que tiene, si bien no son la gran cosa, tienen altos nombres. O sea, Espada de Odín y Ventisca Valiente del Dragón es como lo más poronga del universo. La forma en la que tiene integrada la mitología nórdica y el cómo es una reencarnación del héroe original es espectacular. El hecho de que, de nuevo, sea Papi Shiryu el que descubre el punto débil, está bueno porque se hace un paralelismo entre los dos dragones. Establece como cierta rivalidad mitológica que se siente bastante orgánica. Eso hace que se integre muy bien al canon mitológico de Saint Seiya, cosa que es importante porque algo que a mí nunca me ha cerrado de materiales de spin-offs o contenido de fans es el uso de mitologías alternas a la griega, pero la manera en la que Asgard se integra en el world building de Saint Seiya está realmente muy bien logrado. Y sumando a la presencia de Siegfried, la forma en la que lo fuimos viendo a través de la saga interactuando con todos los demás dioses, con Hilda y sobre todo con Hagen, estableciendo su amistad, muestra cómo su figura fue bastante influyente y suma un montón a la imagen de guerrero legendario cuando tenés en cuenta cosas como la guerra de clases. El combate contra Sorrento está buenísimo y toda la situación en la que se revela que Poseidón era el artífice del engaño y tanto la reacción de Siegfried como la ejecución de la escena son geniales. Hacen que el cambio de bando de Siegfried se sienta muy natural y su acto final se ve como una gran redención. Y eso es el final. El final de Siegfried con su sacrificio heroico. Es lejos el momento más potente de toda la saga, porque cierra la tesis final del arco, la tragedia de los héroes caídos. Saint Seiya es una serie que habla sobre la determinación, el valor y el sacrificio. Es una historia que nos cuenta cómo la lucha incansable contra el mal es eterna. Y que si bien nos puede plantear dudas del tipo, si Dios existe, ¿por qué permite el mal? ¿Tiene sentido vivir? También nos da la respuesta. Sí, vivir es un acto de valentía en sí mismo. Es la forma en la que encaramos el camino y nos sacrificamos mirando hacia adelante, aspirando hacia el futuro mejor, lo que nos hace darle sentido a la vida. A veces ese sacrificio puede tener resultados que no veamos en el corto plazo y parezca que no tengan sentido, pero sabiendo que al menos uno hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer, es suficiente para poder decir que uno tuvo una existencia que tenía sentido, independientemente de lo que los demás piensen de nosotros y qué tan espinoso fuera el sendero que atravesamos. El heroísmo se trata de eso, de apostar tu vida por un futuro mejor. Aunque sea solo por un momento ínfimo, tus acciones hacen de este mundo un lugar mejor. Y las nuevas generaciones vivirán con ese recuerdo silencioso en su espíritu. El accionar de Siegfried en esta historia es un sacrificio, es una tragedia, porque él es un héroe que a pesar de caer, se alza. Se alza de una forma metafórica y de una forma literal. Y esa acción que él logra es un sacrificio que permite el paso a que los caballeros de Atena puedan tener un futuro mejor. Puedan seguir luchando para tener un futuro mejor. Esa es la acción, la tesis, el mensaje que quiere dar Saint Seiya, que quiere dar Kurumada,
y que también quiere dar Toei a través de esta saga. Quizás no lo hace con todos los personajes, pero con este momento concreto lo hace. Tengo que ser muy sincero, volver a ver esta escena a mi edad actual, con todas las experiencias vividas también, tiene un significado bastante fuerte, mucho más profundo también. Muchas gracias, Siegfried. Si tuviera que definir a la saga de Asgard en una sola oración, diría que es una mala saga, pero con excelentes personajes. Yo creo que, hablando mal y pronto, es una saga que se hace súper densa de ver, especialmente al principio. La joya obviamente son los personajes, porque van de muy choto, a no tan choto, a me, a bien, a muy bien, a excelente y a brillante, pero fracasa mucho del lado de los personajes principales, que en sí mismos son los que realmente mueven la historia. Para colmo, le roban muchísimo la saga de Poseidón, y debido al anacronismo con el que la gente consume esta historia, porque la gente ve primero la saga de Asgard y no la de Poseidón, a pesar de que la de Poseidón se creara primero, hace que justamente la saga de Poseidón se vea peor ante los ojos de un gran número de fanáticos. Además de que con los niveles de poder inconsistentes, también crean muchas discusiones sobre cómo algunos personajes de Asgard hacen quedar como el culo a las marinas o incluso a los Santos Dorados. Si bien tiene un final bastante bien logrado cuando te lo pones a pensar bien, la estructura base sobre la que está planteada la saga es muy igual a la estructura de las películas. Los Santos de Bronce llegan a un lugar porque Athena necesita ser salvada. Se producen combates con los multicolores guerreros de turno. Seiya pelea al principio y al final. Shiryu queda knockout un significativo periodo de tiempo. Hyuga tiene alguna injerencia especial en la trama. Juno hace una reverenda pija. Iki viene a salvar las papas. Y todo termina con Seiya usando una armadura nueva para ganar el combate contra el jefe final, que es un dios o representante de uno. En este caso, cambia a Sagitario por Odín y es exactamente la misma fórmula. No lo puedo creer. Realmente lo que hicieron fue solamente estirar las tramas de las películas y venderla como una saga nueva. ¡Qué hijos de puta! Yo creo que algo que hubiera servido mucho para hacer que esta saga fuese más llamativa y más diferente a todo lo que se vio antes o lo que se vería después, hubiese sido plantear peleas que tuviesen un modo por ahí más alternativo. En vez de que los combates fueran a ver quién hace arder más el cosmos, ir por ahí por algo diferente, como lo de Sid o lo de Alberich utilizando estrategias. Una idea de plantar a los dioses guerreros como genios estrategas del combate y que los santos tuviesen que usar más la cabeza para ganar. En varias instancias de los combates se pueden ver un intento por crear un acertijo entre la técnica del dios guerrero y el caballero de turno teniendo que superar el obstáculo. Pero al final terminan siendo todo más de lo mismo, pero ni siquiera ejecutados de la mejor manera. Y es bastante lamentable si uno lo piensa en retrospectiva, porque justamente si hay algo que hace infame a Saint Seiya, como ya lo dije millones de veces, es que la serie se la considera una serie repetitiva. ¿Cómo no va a ser considerada repetitiva si tenemos una saga donde todos los tropos posibles que caracterizaron a los personajes fueron explotados a más no poder, y considerando que en ese entonces el manga era algo completamente desconocido para todo aquel que no fuese japonés o italiano, la carta de presentación que se dio de la historia hacia la audiencia general global no fue realmente la mejor. Y ni hablemos de que Asgard como saga hace uso y abuso de todo lo que es el drama, volviéndose incluso hasta un poco cansino pasado cierto punto. Tomando todo esto en cuenta, la pregunta primordial que uno se hace es: ¿por qué te tomarías el trabajo de maratonearte una serie donde se repiten las mismas 5 cosas y todo se resuelve de una forma parecida? O sea, la pregunta es: ¿volverías a ver la saga de Asgard? Sí. La respuesta es sí. Con todos los fallos que tiene, yo creo que Asgard sigue siendo una saga que entendió el núcleo de Saint Seiya y qué es lo que a Saint Seiya lo vuelve Saint Seiya. Con Siegfried uno lo puede ver. Yo ideé este video con la intención de probar, de demostrarle a la gente que la saga de Asgard no es la saga tan gloriosa o especial que mucha gente cree que es, sino de construirla para de alguna forma exponer que justamente es un mal ejemplo de cómo hacer relleno. Pero, ¿cómo serán las cosas? Que justamente al volverla a ver, mi opinión cambió por completo. Y es importante esto, porque sí, yo creo que si tengo que darle un puntaje realmente a Asgard, no es un puntaje alto. La premisa de que es una saga de mierda, con buenos personajes, la voy a mantener siempre. Yo creo que en un todo es, de hecho, la peor saga del anime clásico. Pero se puede observar, se puede apreciar que detrás del equipo de producción que hubo para poder crear esta serie
hubo cierto intento por tratar de entender el núcleo de lo que es Saint Seiya, entender qué es lo que hace Saint Seiya y qué es el mensaje que uno quiere transmitir. Obviamente, al principio uno dice, pero esto es medio un plomo, o bueno, una serie se supone que tiene que hacer eso. Pero viéndolo para adelante, ¿no? Viendo todo lo que ha salido de Saint Seiya en este tiempo hasta el día de hoy, y viendo que efectivamente con Saint Seiya se podían hacer cosas realmente descaradas, realmente sin vergüenza, yo creo que este primer acercamiento que hubo de parte de Toei por hacer algo original y propio estuvo muy bien intencionado. Y creo que eso al final de la saga uno lo puede terminar de apreciar. Sí, Asgard no es la mejor saga. Definitivamente no lo es. Pero es una saga que por lo menos te permite querer verla de vuelta. Y la verdad que considerando todo el tiempo en el que vengo llegando a este canal, puedo decir que el Naya de Dragón de hace 10 años tenía por ahí una forma de pensar bastante diferente que el Naya de ahora. Era por ahí un poco más absolutista en la manera de pensar, y bastante menos amable con muchas cosas. Pero creo que hoy en día lo importante cuando uno trata de ver este tipo de historias, cuando uno consume ficción, claramente está en compartir la experiencia que uno puede tener con ello, pero también está en tratar de entender qué es lo que te quisieron contar, dónde está realmente el foco de lo que estuviste viendo, dónde está el mensaje que se quiso transmitir. Y a través de eso estoy un poco más orgulloso de mí mismo al pensar que uno viene decidido a querer demostrar que esta saga es mala y que todos compartan tu opinión, y termino encontrándome con que la saga intentó establecer un mensaje y compartir una idea que justamente yo pude descubrir en este tiempo que pasó. Quizás abrazar la idea de que uno con el tiempo puede crecer y que puede ver las cosas con una mayor perspectiva. Y agradezco bastante el haberme tomado este tiempo para reseñar esta saga, porque quizás si yo lo hacía antes me hubiese encontrado con algo muchísimo más amargo. Pero ahora siento que lo he visto en el momento en que lo tenía que ver y puedo poder dar una mejor conclusión. Así que bueno, les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá, y a partir de esta idea creo que también es importante por ahí revisitar otras cosas que tal vez ya se hayan visto en este canal, pero podamos darles una segunda mirada. Creo que nos esperan cosas buenas. Bueno, gente, me parece que hemos llegado a una conclusión bastante satisfactoria. Creo que No. el inicio de la... No. Para. Hola, ¿qué tal? No. Hola, ¿qué tal? Soy el fan frustrado. Yo les voy a venir a contar cómo funciona esto, ¿sí? Este es el segmento en el que vamos a dejar que hable la gente que sabe, ¿no? La gente que... A ver, vamos a dejar en claro una cosa, ¿sí? Asgard es mejor que la saga de Poseidón, ¿sí? Y voy a expresarles los puntos más importantes de por qué es la saga es mejor, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Los personajes de Asgard son mejores que los de Poseidón. ¿Por qué? Porque tienen flashbacks, ¿sí? En segundo lugar, los personajes de Poseidón son peores que los de Asgard, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen flashback. En tercer lugar, ¿sí? La saga de Asgard es mejor que la de Poseidón porque tiene flashbacks y tiene personajes que tienen flashbacks, ¿sí? Y además, la saga dura más, ¿sí? Y como dura más, por consiguiente tenés personajes con más flashbacks, ¿sí? Y además, la saga de Poseidón es peor que la de Asgard porque la de Asgard es mejor, ¿sí? Así que con todos esos argumentos que les acabo de dejar en claro, vamos a hacer que este gordo forro se cierre el orto de una vez. Vamos a decir que Asgard es lo mejor que le pasó al mundo. Poseidón es una mierda y por lugar me puede chupar bien la mierda, ¿sí? Es todos a la puta madre. Callate la boca, boludo, ¿sí? Vos, hijo de puta, vos que filma también, se van todos a la puta madre que los parió. Bueno, bienvenidos a la temporada número 10 de Naya de Dragón. Espero que tengan un hermoso y excelente día como lo son todos ustedes. Y nos estamos viendo la semana que viene con un nuevo video.
video te dejo acá un informe que hice sobre Saint Seiya Lost Canvas con el mismo estilo y otro sobre Soul of Gold con un estilo más original. Si podés suscribite, dale like, poné la campanita y esas cosas que a los youtubers no dan de comer y por eso rompemos tanto los huevos. Muchas gracias, te mando un beso muy grande y espero que tengas un hermoso día.